confiando en la bondad de Dios, camino a casa. Juntando ese trayecto que todos en algún momento vamos a comenzar hacia nuestra morada eterna, y cómo ese atributo nos ayuda a esto. Yo hablé con la hermana Adriana, no nos conocíamos físicamente, y la llamé y me dijo, lo que pasa es que yo tengo una enfermedad terminal. Y yo le dije, bueno, todos tenemos una enfermedad terminal. Porque cuando nacemos, lo que tenemos seguro desde ese momento es la muerte. Por lo tanto, hermanos, no se espanten al escuchar la palabra muerte o al ver ese proceso. Nadie, Ángel es el más pequeño aquí, y también va a pasar por eso. Yo espero que sea de último, porque es lo normal, lo que uno espera, lo común. Pero nosotros no sabemos. Los jóvenes deberían pasar después que nosotros, pero no lo sabemos. Pero en el cristiano esto es un motivo de regocijo, no de tristeza. Como decía la hermana Elena, sí, se extrañan a las personas, se siente el vacío, pero esta persona está con el Señor. Yo a veces he pensado incluso que es egoísta de nuestra parte extrañar a los difuntos. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, confiando en la bondad de Dios, camino a casa. Primero quiero repasar acerca de qué son los atributos de Dios. ¿Quién cierra este concepto? El pastor el mes pasado nos habló un poco, pero para los que no vinieron y los que se les olvidó, bueno, vamos a recordarlo. A mí me gusta usar la frase perfecciones de Dios en vez de atributos. No es que esté mal decir los atributos, está bien, es perfectamente bien. Pero cuando yo digo perfecciones de Dios, ya doy por sentado de que cada atributo que voy a mencionar es perfecto, porque es una perfección de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, a estos no se les puede agregar nada. Es decir, Dios no puede ser más bueno de lo que ya es, ni tampoco puede ser menos bueno de lo que ya es. Dios no puede ser más justo, Él no puede ser más santo, Él no puede ser más poderoso porque es omnipotente, Él no puede estar en algún lugar porque es omnipresente. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, espero que el Señor meta su mano en eso que está pasando ahí. No, de verdad, de verdad. En cada uno de estos atributos encontramos la plenitud de la expresión. Es decir, cuando yo le hablo de la bondad de Dios, hablo de la esencia pura de la bondad. Si usted quiere buscar bondad, busque a Dios. Y ahí encontrará el concepto de bondad perfectamente expresado. Los atributos, como le decía al principio, definen la esencia del ser divino. Nadie nunca vio a Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 18. Por lo tanto, no lo podemos distinguir de otros dioses con D pequeña, sino a través de sus atributos. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando haznos un becerro para adorarlo? La gente necesita, por, digámoslo así, por ADN, tener algo a qué adorar, algo en qué confiar. Yo les recomiendo a esa gente que busquen al Dios de la Escritura. Es el único camino. Y hay dos características que quiero compartir rápidamente con ustedes acerca de los atributos de Dios, o dos atributos de Dios, que para mí tienden las bases de este estudio. El primero es la aceidad de Dios. A los que toman nota, perdonen la palabra difícil, pero así se llama. Aceidad de Dios. No, con A. Sí, claro, pero con S. A-S-E, aceidad de Dios. Sí, esta palabra, aceidad de Dios, sin H, sí. Esta palabra, aceidad de Dios, nos dice que Dios es autosuficiente. La aceidad de Dios nos dice que Dios es el único ser que existe en sí mismo. Dios nunca fue creado. A Dios nada lo creó. Él no empezó a existir en algún momento de la historia. No, Él ha existido siempre. Cuando nosotros miramos hacia atrás en la historia y miramos millones de años, mis hijos me preguntaban en el camino, papá, ¿hace cuántos millones de años se extinguieron los dinosaurios? Yo no sé. No sé si existieron, pero ni si se extinguieron, eso no lo sé. Pero sé que Dios estaba ahí. Y muchos millones de años atrás, y muchos, infinitamente, Él siempre ha estado. Él no fue creado y Él no tendrá un fin. Él es el alfa y la omega. Él es eterno. Esa es la aceidad de Dios. ¿Y por qué nos interesa este atributo si estamos estudiando otro? Porque se comparten esta característica. Él es bueno eternamente. Él es bueno en sí mismo. Él no necesita que nosotros estemos para decirle, Señor, tú eres bueno. No, ya Él era bueno antes de crearnos y va a seguir siendo bueno si nos extinguimos nosotros. El otro es la simplicidad de Dios.
otro atributo que para mí es fundamental para entender los demás. Y la simplicidad de Dios no quiere decir que Dios sea simple, porque si Dios fuera simple de entender, bueno, en algunos aspectos lo es, pero si Él fuera simple de entender en todos sus aspectos, yo no estuviera acá explicando de qué se trata esto. La simplicidad de Dios lo que nos dice es que Dios no es un ser compuesto. Dios no es un poquito de amor, Dios no es un poquito de justicia, un poquito de santidad, un poquito de eternidad. No, no es porcentual, no es como una receta, ¿no? No son 2 cucharadas de esto, 3 cucharadas de aquello, no. Dios es 100% cada uno de sus atributos. Es un ser simple, no compuesto. Es decir, Dios es 100% santo, Él es 100% justo, Él es 100% amor, Él es 100% ira. Y usted me dirá, ¿y cómo puede ser una persona? Porque nosotros estamos bravos o estamos contentos, no podemos. Esas son nuestras limitaciones. Él no las tiene. Ahora, ¿cómo conviven la ira y la justicia al mismo momento? La Escritura nos da algunos pasajes en los cuales, de hecho, uno está acá, pero es uno de los misterios. Debemos creerlo por fe esto. Y otra característica que quiero resaltar de los atributos de Dios es que hay atributos incomunicables, que eso lo reserva para Él. Por ejemplo, la omnipresencia. Usted puede ser un gran creyente, pero usted no va a estar en más de un solo lugar. O la omnipotencia. Él es el único que todo lo puede. Él nos da a nosotros poder. Lo vamos a ver más adelante. Pero no poder ilimitado como el de Él. Y gracias a Dios, porque quién sabe qué haríamos nosotros con ese poder. Miren, esto es un ejemplo. Para que Él tenga todo el poder, Él debe ser 100% santo, para no mal utilizar ese poder. Por eso nuestro Dios es maravilloso. Ahora, ¿cuál es la enseñanza práctica de estudiar los atributos de Dios? O una de ellas, porque podemos sacar muchas, es que debemos estudiar esto para conocer a Dios. Pero para conocer a Dios, identificar a Dios, pero esto tiene un fin aún mayor, que es enamorarnos de Dios por lo que Él es. Es enamorarnos de Dios porque es Dios. Pero para hacer eso debemos conocerlo. Siempre cuando yo empecé en el camino del Señor, un pastor que tenía siempre me decía, cuando usted conoce a alguien y lo quiere agradar, debe documentarse sobre que le gusta a esa persona. En ese tiempo no habían tantos vegetarianos como hoy en día, pero imagínese que esa persona que usted quiere agradar es vegetariana y usted le lleva un asado. Eso no le va a caer bien. Y si lo aplicamos a términos bíblicos, hay gente que ha muerto por llevarle un regalo a Dios con la motivación equivocada. Acuérdense de Ananías y Zafira, por ejemplo. Ellos no conocían al Dios de la Escritura. Ellos no conocían la ira de Dios. Y fue tarde cuando la conocieron porque murieron en ese mismo, ahí en el libro de los Hechos, en ese episodio. Ahora, como habíamos dicho al principio, Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es bueno, por lo tanto, Dios es bueno. Esta iglesia se llama Templo Bíblico Bautista. Por lo tanto, si la Biblia lo afirma, para nosotros es una verdad. No debemos dudar. Miren, yo aquí podría cerrar las notas y terminar la enseñanza aquí. Porque la Biblia dice que Dios es bueno, Dios es bueno. Ahí no hay más que hacer. Pero mi deber hoy es mostrarles a ustedes a través de la Escritura la bondad de Dios. Vamos a leer algunos versículos, lo pueden buscar o simplemente escucharlo, anotarlo y buscarlo en su casa, porque son varios y no quiero que nos retrasemos en esto. El Salmo 136, del 1 al 9, solamente voy a leer un poco, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre, si se lo saben, ¿para qué lo van a buscar? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Este salmo me gusta porque aquí el salmista no nos está diciendo que alabemos a Jehová porque Él puede hacer un milagro. El salmista no está diciendo que alabemos a Jehová porque Él nos ha salvado, aunque eso es digno de alabanza. El salmista, no está diciendo que alabemos a Jehová porque Él nos va a sacar de la tribulación. Él nos está diciendo alabar a Dios porque Él es bueno. Alabarlo por su atributo, por lo que Él es. Tengo un amigo, él es contemporáneo conmigo y para mí es un profe de teología, y él siempre me dice, ama a Dios por lo que Dios es. Si nosotros amamos a Dios por lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿qué va a pasar el día que no lo haga? No lo vamos a amar. Miren el ejemplo.
¿Qué va a pasar si yo amara a Sara porque las tortas le quedan ricas, verdad? El día que ella la torta no le quede tan rica, se acaba el amor. Si yo amo a Dios por algo que Él puede hacer, el día que Dios no lo haga, porque en su santa voluntad decidió no hacerlo, ese amor va a temblar, se va a debilitar. Por eso debo enamorarme de Dios en esencia. Salmo 34:8 dice: gustad y ve que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que en Él confía. ¿Saben que son dichosos si confían en el Señor? Y si no confían en el Señor, aprendan a confiar ahora mismo para que sean dichosos, sean bienaventurados. Acá nos dice, ¿quién es el dichoso? El que cuya confianza está en Jehová. Gustad y ve que es bueno Jehová. El Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Miren, características de Dios. Nuestro Dios físicamente, otra vez, no sabemos cómo es, pero tenemos la certeza que es bueno y que es perdonador. Y grande misericordia para con todos los que le invocan. Otra vez, habla de nuestra respuesta hacia los atributos de Dios. En Nahum, capítulo 1, versículo 7, no los voy a poner a buscar el libro de Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esto a mí me parece maravilloso. Yo no sé si usted lo ve como yo, pero mire que dice que conoce a los que en él confían. Ahora, la última vez que miré en internet había algo como 7,000 millones de personas en el mundo, algo así. Ahora, el punto aquí es que Jehová conoce a los que en él confían. Se lo voy a poner de esta manera. Dios ha existido siempre, existirá para siempre, es todopoderoso, es omnipresente, omnipotente, omnisciente, santo, santo, santo. Él solo con hablar se hace. No sé si han visto en esos documentales o alguna vez alguien, espero que no ha pasado por esa situación, cómo los mares abrazan esos barcos gigantescos y los voltean y los tiran hacia arriba y los vuelven a bajar. Él habla y el mar se calla. Ese es nuestro Dios, poderoso, fuerte, poderoso en batalla, dice el Antiguo Testamento. Pero Él tiene tiempo para conocer a Elena. Él tiene tiempo para conocer a Gloria, para conocer a Pastor Francisco, a Cristian y a cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura que Él conoce a los que en Él confían. Ese Dios gigantesco, todopoderoso, tiene una relación individual con cada uno de sus hijos. Y miren que estaría mal si yo no les explico el contexto de Nahum capítulo 1. Bueno, todo el libro de Nahum. Este es un libro de juicio. Es un libro en el que Dios está mandando condenación a un pueblo, a Nínive y a Siria, porque se portaron muy mal. Y entre todo ese juicio, entre toda esa ira desbordada, Dios dice, pero un momento, yo soy bueno y soy fortaleza en el día de la angustia y conozco a los que en mí confían. En ese juicio. ¿Y cómo conviven esos atributos? No lo sé. Pero ahí tenemos un ejemplo. También es importante saber que Dios es el estándar de toda bondad. Mire, todo vestigio de bondad que usted vea por el mundo proviene de Dios. Todo lo bueno que pueda existir viene de Él, de alguna u otra manera. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Es una muestra de bondad increíble esta. Nosotros siendo pecadores, Él nos enseñó el camino. Salmos 25, 8. Hay un argumento que se llama el argumento moral. Es un argumento apologético para defender la fe y se basa en esto. El argumento moral dice que si usted va a una tribu muy alejada, que nunca en la vida ha tenido contacto con nadie, esa gente tiene un concepto de bien y de mal. Nadie los ha influido, ellos desarrollaron ese concepto. Todas las generaciones o todas las culturas de la historia han tenido un concepto de bien o mal y casi siempre son parecidos. Por lo tanto, debe existir algo mayor que exprese el bien y el mal y ese juez mayor debería ser Dios. Ese es el atributo moral y en esto se basa.
Todo lo que genuinamente es bueno, y podemos notar, viene de él. Lo dije ya, Salmos 33, 5, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. De hecho, Dios es el único ser bueno, genuinamente, que existe sin haber sido influenciado por otro ser. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que Dios es el único que es bueno, él mismo. Ustedes son buenos y yo soy bueno, o hacemos cosas buenas, mejor dicho, porque Dios derramó de su bondad en nosotros. Toda la creación hace cosas buenas porque Dios derramó de su bondad en la creación. Pero Él es el único ser que, sin ser influido por nadie, es bueno. En Mateo 19, 16 alguien se le acercó a Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, él le pregunta, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no le contestó la pregunta primero, sino primero, ¿por qué me llamas bueno? Y el mismo Jesús le dijo, ninguno hay bueno sino uno, y es Dios. Ahora, aquí Jesús no está negando su deidad, sino que están hablando en el contexto de las obras. Él dijo, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo yo hacer? Tú que eres bueno, enséñame a ser bueno. Y Jesús le dijo, bueno es Dios. Sabemos que Jesús es bueno. Entendamos el contexto de la lección. Voy a citar del libro Los atributos de Dios de A.W. Pink, un fragmento que me llamó la atención y dice, Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros en el aire, los animales del bosque y los peces del mar. Él da mantenimiento a toda carne porque para siempre es su misericordia. Verdaderamente de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La bondad de Dios es notoria, dice Pink, en la variedad de los placeres naturales que ha provisto a sus criaturas. En los placeres que nosotros experimentamos está manifiesta la bondad de Dios. Dios podía haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. Yo pensaba y decía, Dios pudo haber hecho las piedras nutritivas, ya cómanse una piedra y con eso viven. Qué evidente es su bondad en la variedad de gustos que ha dado a la carne, a las verduras, a las frutas. Dios nos ha dado no solo los sentidos, sino también aquello que los satisface. Y esto también revela su bondad. Dice aquí, la tierra podía haber sido igualmente fértil sin que su superficie fuera tan satisfactoriamente variada. Nuestra vida física podría haberse mantenido sin las flores hermosas que regalan a nuestra vista y exhalan dulces perfumes. Podríamos haber andado sin que los oídos trajeran la música de los pájaros. ¿De dónde proviene pues esta hermosura, este encanto tan generosamente vertido sobre la faz de la naturaleza? Verdaderamente las misericordias de Jehová están sobre todas sus obras. Yo pensaba en el contexto de la familia. Fructificaos y multiplicaos. Nosotros hubiésemos podido cumplir con eso sin que el matrimonio fuera tan deleitoso. Nosotros hubiésemos podido tener hijos sin verlos crecer, sin que nos regalaran tantos momentos lindos. Dios hubiera puesto sueño profundo, ¡pac!, una costilla, un niñito, por ejemplo, ¿no? Pero no, Él decidió que hubieran 9 meses en los cuales la madre se emociona y espera. Antiguamente la intriga, será niño, será niña, y después aquella alegría gigante de conocerlo. Después vienen sus primeros pasos, sus primeras palabras, los primeros títulos académicos. Cuando hace las primeras canciones en su instrumento, no sé, en el contexto cristiano. En el mismo contexto de la iglesia, miren lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios podía hacer la vida de iglesia, vengan, adoren, y cada quien para su casa y ya. Sin embargo, ese no fue el plan. Él hizo que nos gozáramos en esto, que nos deleitáramos en la compañía de otros hermanos. Que venir a adorar a Dios sea el día, para mí es el día más emocionante de la semana, el domingo. Y me consigo con todos y les pregunto cómo están y hacemos todas las actividades. Eso nos da felicidad. Pero no solo eso, también Dios bendice eso.
Si ve, Dios es tan bueno que nos hizo disfrutar algo que produce bendición en nuestras vidas. Esa es la bondad de Dios. Todo está perfectamente planeado para que lo que Él nos manda hacer no sea una carga. Ahora, hermanos, podemos adorar a Dios porque Él es bueno, pero tenemos un compromiso y que es, Él nos comparte de su bondad. Dios a nosotros nos da de su bondad. A.W. Pink, obviamente gran escritor, poeta, él dice que Dios nos da una gota de su océano infinito de bondad para que nosotros la usemos en nuestras vidas. Agarra el Pacífico, sáquele una gotita, viértala en un vaso y más o menos es la idea de lo que Dios nos da de su infinita bondad. Cuando creemos, Gálatas 5:22, eso no lo sabemos de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Ahí leí un artículo muy interesante que dice los frutos gemelos, bondad y benignidad, o benignidad y bondad. Cuando creemos, Él nos da, entre otros frutos, entre otras bendiciones, nos entrega la capacidad de hacer el bien y de comportarnos benignamente. Primera de Pedro, capítulo 2, desechando pues toda malicia. ¿Cuánta malicia hay que desechar? Y la malicia es antónimo, o lo malo es antónimo de lo bueno, es lo contrario. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Recuerden que está hablando a creyentes, por lo tanto no es un tema de salvación en sí, sino de la madurez del cristiano. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí es donde me entra a mí siempre la duda en cuanto a si la gente creyó y se separó de Cristo, si eso es posible o fue que nunca creyó en ese tipo de versículo. Ahí me entra a mí la duda de esto, porque alguien que ha gustado de la benignidad del Señor debería estar produciendo constantemente buenas obras. Pero no es el tema hoy. Desechando toda malicia, porque hemos nosotros gustado de lo bueno que Él es. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recuerde que gracia se puede traducir también como bien no merecido. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. La bondad de Dios, su salvación, Dios no se la dio para que usted la tuviera guardada. Recuerda los dones, ¿no? Los versículos acerca de los dones y los talentos. Dios a usted le entregó su salvación por gracia. Usted no hizo nada, Él se la regaló porque Él es bueno. Pero a su vez, Él lo usa a usted para que usted exprese su bondad. Hace un par de semanas el hermano Abelardo nos decía que debemos comportarnos como luminarias. Y eso se incluye ahí. Dar buen testimonio, ayudar al necesitado. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En eso estamos. Nosotros estamos esperando que Él se manifieste, que venga por nosotros, que venga por su iglesia. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, es decir, de toda maldad. Nos sacó de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esa es nuestra misión. Hemos sido salvados. Ahora nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Hemos dicho varias veces que a Dios nadie le ha visto el rostro. Para algunas personas, lo más cercano, algunas personas nunca van a abrir este libro en su vida. Nunca van a estar cerca de un libro de estos. Para algunas personas, lo único que van a ver de Dios en su vida van a ser ustedes. Miren esa responsabilidad. Lo único que ellos van a ver o a tocar acerca de lo que es el ser divino va a ser algunos de ustedes. Y si ustedes no manifiestan debidamente a su Dios, esas personas van a tener un concepto equivocado de lo que realmente es Dios. Creemos en un Dios bueno y sabemos conscientemente que Él es bueno.
Todos acá tenemos ese conocimiento. Todos acá lo sabemos. No veo a nadie acá que está acá por primera vez o que no conozca al menos la Escritura y sabe en su mente, en su intelecto, que Dios es bueno. Ahora, usted con recibir la salvación también recibió el poder para expresar esa bondad. Ahora queda de su parte si lo hace o no. Segunda Timoteo capítulo 7, segunda Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. He hablado con amigos, he hablado con personas que dicen, pero ¿cómo hago para controlar esta lucha o esta otra lucha? Dios no te dio espíritu de cobardía. Te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que a veces es difícil hacer buenas obras, o a veces es difícil tratar con misericordia a aquel que no nos trata con misericordia. Pero para eso tenemos dominio propio. Porque en el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Escuche, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la manera. Él nos ha dado a nosotros ese poder. Hay iglesias por allí que creen que tienen poder de hacer resucitar muertos y hacer otras cosas extrañas. Empecemos nosotros por hacer buenas obras. En términos humanos, eso es mucho más fácil que resucitar a alguien. Es mucho más fácil detener a aquel que viene con un comentario que no es bueno y decirle, como hablaba con un amigo estos días, si no eres capaz de decirlo delante de él, no me digas nada mejor. Es mucho más fácil frenar un mal comentario o yo mismo evitar decir cosas que no debo que ir a un hospital a hacer que la gente se pare y camine y sea sanada. Humanamente hablando es más fácil eso. Y practiquemos con eso. Cuando ya nos vaya bien con eso, pasemos al segundo nivel. Ahora, hemos aprendido algunas lecciones prácticas y también hemos conocido algunos términos. Pero, ¿cómo nos ayuda esto en el camino a casa? Miren, Salmos 33, versículo 13, dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres, es decir, a la humanidad. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Todos los seres humanos son criaturas de Dios. Quieran ellos o no quieran, Dios los formó a todos. Hijo de Dios es otra cosa, pero criatura de Dios, todos los seres humanos. Atento está Dios a todas sus obras. Versículo 16. La confianza en Dios acá. El rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza. Dice el 18. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Versículo 20, hermano, y si está tomando nota, anote eso. Nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Aquí entiendo yo por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Miren que, bueno, la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Cuando hablamos de términos de realeza, cantamos a veces esa canción que dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. David sabía de qué se trataba eso, él era rey. Él calculaba con sus ejércitos cuánto debía mandar, pero sin embargo este hombre dice, no, si no, el caballo se prepara para la batalla, dice, pero Jehová es el que da la victoria. Él sabía que no era su inteligencia militar que la tenía o su poder administrativo que también lo tenía, sino que era Dios. Y ese es en ese Dios en que yo quiero que usted base su confianza en cada etapa de su vida, pero como ahora estamos hablando del camino a casa, ahí también.
Si Dios nos ha acompañado, según lo que dice acá, desde que creó nuestro corazón hasta que Él nos salvó por su gracia y cada paso que damos, Él ha estado con nosotros, ¿qué le hace pensar a usted que el día que Él lo llame a su presencia no va a estar con usted? Hay algo curioso que aprendí estudiando sobre esta enseñanza y miren esto. Ustedes se acuerdan en Juan capítulo 11, verso 35, cuando Jesús llora por Lázaro. ¿Recuerdan eso? Y hay varias conclusiones. Hay varias conclusiones. La gente no lloró porque lo quería, lloró por la falta de fe de las hermanas. Hay varias teorías acerca de esto. Ahora, ¿saben ustedes que Jesús es Dios? Amén. Creemos que Jesús es Dios. Salmo 116, 15 dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Jesús es Dios. Jesús estaba ahí. Para Él era estimada la muerte de sus santos, de Lázaro. Es Jesús mostrando su divinidad. Algunos han dicho, es que era humano y por eso lloró. Lloró porque era Dios. Y porque estimada es a Él, a su deidad, la muerte de aquel hombre. Él sabía que lo iba a resucitar, si sabemos eso. Pero los atributos de Dios reposaban en Cristo perfectamente. Ahora, ¿cómo se manejaban? Eso es un tema largo y tendido que no es el día de hoy que lo vamos a tratar. Pero quiero, sobre este Salmo 116, 15, la palabra estimada es la palabra hebrea yakar, con acento en la última A y Y al principio, yakar. Y es algo que es escaso, se traduce como algo que es escaso, algo que es estimado, algo que es ilustre, algo que es claro, algo que es costoso, preciado, precioso. La muerte de los santos para Dios es preciada, es preciosa, es escaso, es costoso, es importante. Ahora, ¿qué le viene a usted a la mente cuando yo le digo precioso, preciado, costoso, escaso? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué nos regaló la hermana María Isabel hace rato? Un diamante. Un diamante es escaso, es precioso, es costoso, es valioso. Estimada es a Jehová la muerte de cada uno de ustedes. La mayor certeza que ustedes deben de tener al momento de que Él nos llame a su presencia, como dice el himno, es que del otro lado del río va a estar Él. Que probablemente, y estos son antropomorfismos, no sé si va a ser así, pero para darle una imagen humana, la primera mano que usted va a ver extenderse hacia usted es la de su Dios. Yo no sé qué vendrá después, yo no sé si cruzaremos y vendrá primero el reto o el abrazo, ahí no sabría, pero Él va a estar ahí. Y el Dios que lo va a recibir es un Dios bueno. El Dios que lo va a acompañar en lo que nos va a acompañar en lo que nos queda de vida es un Dios bueno. Y el Dios que va a estar con nosotros el día de nuestra muerte es un Dios bueno. La bondad de Dios es infinita. Ya Él la aplicó en usted para salvación. Él no lo va a descuidar. Y ese momento va a ser precioso, va a ser estimado para Él. Permítame orar.